Humanos, los estúpidos humanos. Creemos ser el sumum como civilización. Desde el comienzo de los tiempos, caemos una y otra vez en los mismos errores. El más recurrente de estos errores, la piedra con la que tropezamos siempre. Esta piedra, ese error, no es otro más que el de la guerra. Luchar entre nosotros, por diferentes motivos, algunos absurdos. No entiendo, no puedo. ¿Cómo somos conscientes? No somos así, no entra en nuestro subconsciente, y me incluyo. Nuestro hogar, el planeta Tierra. Esa pequeña canica azul que forma parte de un pequeño sistema solar, dentro de una pequeña galaxia, a su vez dentro de un universo que quizás, que posiblemente sea infinito. Si el ser humano, si pensáramos en lo pequeño que es el ser humano, lo insignificante que es, quizás, y solo quizás, tomara la decisión de no guerrear. No importa el motivo. Fronteras, creencias, ideologías o simplemente color de piel. Si solo fuéramos conscientes de que habitamos el mismo planeta, porque además no tenemos todavía certeza de que exista allá afuera en el universo otro ser vivo. Si dejáramos las rencillas y todos unidos por un bien común, todos remáramos al unísono, estoy seguro que la vida en este planeta sería algo parecido a vivir en el paraíso. En los conflictos, en las guerras nadie gana. Y hay que ser muy valiente para luchar en la guerra, pero aún más valiente para acabar con ellas. Soy Javier Díaz, bienvenidos a la Jaula de Pandora. Comenzamos. Audio Jungle. Bueno, bienvenidos a un programa más, a la Jaula de Pandora. Y bueno, antes de presentar a los compañeros, a mis compañeros, voy a mandar un saludo. Me gustaría mandar un saludo a los miembros, a los componentes del programa Misterios en Viernes, a Sheila y a Miguel, que es un programa pues muy parejo a este. También un saludo a la doctora Rosa Vera, directora de Vértice Psicólogos, una buena amiga y gran profesional. Y ahora sí, ahora ya presento a mis compañeros. ¿Qué tal? Ricardo Rodríguez, aquí a mi lado. Buenas. Muy buenas. Creo que el tema de hoy va a ser muy interesante y muy actual. Pues sí, porque vamos a hablar de guerras. Vamos a hablar de guerras, de cosas raras en las guerras. Y bueno, un saludo también aquí al técnico, a Óscar. Óscar, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues muy bien, comenzamos.
Y bueno, como he dicho al comienzo, vamos a hablar de guerras. Ya que estamos en un tiempo tan guerrero, ¿no? Hay conflictos en medio mundo, y sobre todo ahora con este de Ucrania, pues vamos a hablar de guerras. Pero vamos a hablar de sucesos, experiencias, encuentros, avistamientos extraños en guerras. Y vamos a empezar ya. Voy a empezar contando un caso. En un informe, un soldado relata: el tipo que está al frente da la señal de detenerse y señala hacia los árboles. Y todos podemos ver que algo está iluminando la noche. Escudriñamos el follaje y podemos ver 4 figuras que parecen marchar. Estas personas o lo que sea tenían a su alrededor como una especie de aura tan intensa como la luz de la luna. No tenían pelo en la cabeza y otros detalles eran poco visibles por la oscuridad. Además de que intentábamos no ser vistos por ellos. Marchaban totalmente en silencio. ¿Eran fantasmas, espíritus o qué? Todavía no tengo idea, comenta este testigo. Esto sucedió a una patrulla y es el informe que realizó el sargento de esa patrulla al regresar de una misión mientras participaban en la contienda de Vietnam, ¿no? Y otro caso también sucedido allí, en esa misma contienda, durante el conflicto entre Estados Unidos y Vietnam, o sea, en Vietnam, también otro testigo relata: mi pelotón fue rodeado durante varias noches. Parecía un grupo de pequeñas criaturas humanoides de unos 5 pies de altura. Esto viene siendo como 1,5 metros aproximadamente. Y además estas criaturas flotaban. Las criaturas, dice el soldado, tenían un aspecto casi de simio, pero con un extraño pelaje de color amarillento y además parecía brillar o tener como una pequeña fluorescencia, ¿no? Los seres además podían saltar por el aire y se deslizaban como si estuviesen dotados de algún tipo de dispositivo antigravedad, dice el testigo. Pues ahí, ¿qué podemos decir? ¿Qué opinas tú, Ricardo, de esta afirmación que hace el testigo en un informe? Bueno, los dos casos que he contado están escritos en un informe. Yo no puedo, no tengo conocimiento sobre usos de sustancias alucinógenas y demás en la guerra de Vietnam, pero puedo hablar desde mi experiencia como lector de cómics y tal. Punisher empezó en la Guerra Mundial y cuenta en cierto cómic que Estados Unidos usó LSD con sus soldados. Esto es cierto, esto no es cierto, es solo en el cómic, pasó de verdad. No, es cierto. Fue inventado ahí, fue inventado. Si es cierto, sí. Lo raro, además has hablado de alucinaciones. Bueno, yo en ningún momento he dicho alucinación. Bueno, cuidado. Has hablado de visiones, vamos a hablar de visiones. Yo, como he ido al LSD, vamos a hablar de visiones, pero era un testigo. No.
Bueno, esto lo refleja en un informe el jefe del pelotón, en este caso pues son 2 sargentos, cada informe es de un sargento que es el que realiza el informe y fue visto todo por todo el pelotón, todos los que componían esa patrulla o los miembros de las misiones, con lo cual... En ese caso sí tengo que decir que el SD poco tiene que ver. Bueno, pero a tu pregunta, ¿fue utilizado? Sí. De hecho, fue inventado justamente para ser probado y utilizado en la guerra de Vietnam. También, por ejemplo, otra sustancia fue el metilfenidato, un derivado también de la anfetamina. También fue una de las sustancias que utilizaron pues, para probar en soldados. ¿Para qué? Para, vamos a decirlo, que fueran más valientes. Sí, para que no tuvieran miedo a la guerra, por decirlo de alguna forma, a los horrores que vivieron. No tuvieran tanto hambre, cansancio, notaran menos la fatiga y el cansancio. Sí. Y ahí fue el comienzo y el principio, sobre todo, del LSD y del metilfenidato. Y mira, os voy a contaros otro caso. Esta vez el caso es de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en otra época. Y el testigo, en este caso, era un mariscal. Me cuenta lo siguiente. 3 militares que componían la tripulación de un bombardero. Pues, perdón, he dicho... Es Segunda Guerra Mundial, perdón. Componían de un bombardero y regresaron a su base. Fueron recibidos por el mariscal al mando del contingente allí destinado de la base, y este les ordenó que debían de escribir un informe reflejando pues todo lo que había sucedido en el transcurso de la misión. Pero el mariscal se percató, observó el cansancio que tenían estos soldados, estos militares, y permitió que antes de realizar el informe pues descansaran, fueran a descansar, y luego ya, una vez hubieran descansado, pues ya redactaran tranquilamente el informe. El mariscal regresó a su despacho. Es entonces cuando recibe una llamada que le informa de que todos los aviones enviados a la misión habían sido derribados por los alemanes. Evidentemente no había o no se sabía si había algún tipo de superviviente o fue algún apresado, ¿no?, o cogido por los alemanes. Eso lo desconocían. Lo que sí era que todos habían sido derribados. Claro, el mariscal, asombrado por la noticia, evidentemente, y dudando, claro, pues se dirigió al barracón donde descansaban los pilotos que él mismo había visto. O sea, él había sido testigo del aterrizaje y había hablado con ellos. Pero al entrar al barracón solo encontró camas vacías. Aún dudando de él mismo, quizás, de lo que había visto, regresó a su despacho. Solo para encontrar encima de la mesa el informe que había pedido a esos pilotos. La pregunta es, ¿quién ha escrito quién escribió esos informes? ¿Qué había visto el mariscal? ¿Fantasmas? Si no había nadie. Asombroso. Y le informan de que todos estaban muertos. Por lo menos los aviones habían sido derribados. Bueno, sí. Vale. Pero bueno, no había llegado ninguno de vuelta a la base. No había regresado ninguno. Sí, con no lo cual, había nadie, no estaba él. ¿Con qué pilotos habló el mariscal? Impresionante. Quizá eso que él notó como cansancio no lo era, y era, no sé, las facciones de la cara de alguien que ha fallecido.
Puede ser, Increíble, ¿verdad? puede ser. Bueno, y ahora vamos a ir a una sección. Vamos a la sección sin resolver. Y hoy en esta sección, en la sección sin resolver, pues voy a continuamos con historias extrañas. Historias como la sucedida en la escuela de Riverwood, en Australia, donde los niños de 4 años pues salieron al recreo, al patio del colegio, pues a pasar el rato, a comerse su desayuno, y empezaron a gritar horrorizados. Y no es para menos, puesto que los niños entraron a una casa que tenían allí para jugar, una casa de madera, donde encontraron sangre. Pero no un poquito de sangre, no, señores. Hablamos de 1,5 litros de sangre, según las autoridades y los investigadores que luego después acudieron. En la investigación llevada a cabo, determinó que la sangre era de origen humano. Y además que debido a la gran cantidad de sangre, pues la víctima no había podido huir, porque la pérdida de fluido vital era demasiada, ¿no? Había perdido demasiada sangre como para que saliera corriendo o demás. Las pruebas de ADN que también realizaron a la sangre no pudieron dar con la persona a quien pertenecía esta. Y entonces, hasta el día de hoy ha quedado en un misterio de quién era la sangre y qué pasó. Hasta el día de hoy, como he dicho, se desconoce. Y también quiero contaros otro caso, más antiguo, de una época muy anterior a la del caso anterior. Este suceso sucedió en el año 1518, en la ciudad de Estrasburgo, en el mes de julio. Y es que aproximadamente unas 400 personas, y sin razón aparente, comenzaron a bailar. Sin música y, como digo, sin ningún tipo de razón. Una persona comenzó, se fueron uniendo hasta llegar a un total de un aproximado de unas 400 personas. Y bailaron sin descanso, además. De los bailarines, algunos evidentemente colapsaron por el agotamiento y otros, algunos incluso llegaron a morir. Murieron por un ataque al corazón, apoplejía o simplemente por el agotamiento. Porque permanecieron bailando durante un mes. Un mes sin descansar, sin beber agua para hidratarse, sin comer, o sea, ningún tipo de alimentación, solamente bailar. Esto viene reflejado en documentos históricos que incluyen pues notas médicas de la época, sermones de la catedral de la ciudad, crónicas locales y regionales de periódicos y escritos, e incluso notas emitidas por el ayuntamiento de la propia ciudad. En todos estos documentos queda claro que las víctimas bailaban y que no había ningún tipo de motivo para que bailaran, para realizar este acto. No se sabe tampoco a día de hoy por qué estas personas bailaban, incluso hasta morir. Bueno, ¿qué te parecen los dos casos que he contado? Extraños, ¿verdad? El primero es muy extraño, pero
Extraño en el sentido de que no se sabe absolutamente nada. ¿No? Y el segundo lo conocía. El segundo lo conocía. De hecho, tengo más datos. ¿Sí? Fue la última vez que pasó esto en Europa, pero no la primera. ¿Ha habido más casos? Ha habido más casos. Lo desconocía, sí. Ha habido más casos. Hubieron 10 epidemias de bailes antes de este. Y en 1374 abarcó muchas de las ciudades de la Bélgica actual, el noreste de Francia y Luxemburgo. O sea, ese fue masivo. Pues, no sé, ¿todos por la misma región? Todo por la misma región. Y se piensa que el posible motivo... Cornezuelo del Centeno. Sí. ¡Ay, lo sabía! Sí, lo he buscado, pero sí, este caso sí lo sabía. Lo que pasa es que no acordaba bien, pero sí lo sabía. Este sí lo había claro, visto. Claro. Me pareció curiosísimo la primera vez que lo vi. Puede ser. Pero no hay pruebas. Pero sí, puede ser una de... Se cree que podría haber sido. Pero no es extraño que si fuera por el Cornezuelo del Centeno solo sucediera o fuera esa zona donde... Sí, es muy raro. Puesto que el Cornezuelo del Centeno en esa época podía contaminar, envenenar en cualquier sitio de Europa. Pues es extraño que solo fuera, digamos, una región en concreto. Y además, aunque fueran diferentes épocas. Aparte de que estuvieron bailando bastante tiempo. El efecto del cornezuelo... No dura tanto, evidentemente. Es un... Mira, has hablado antes del LSD, pues es parecido, o sea, es lo mismo, sí, es más un o menos. alucinógeno natural, en este caso, pero sí. Sí, además era muy habitual en esa época, pues, que te contagiase, que te contaminara, o sea, que comieras algún producto que, o sea, bueno, en este caso que son... ¿no? Son cereales. Sí, justo eso. Es pues uno con un cereal. Claro, pues era muy habitual. Sí. Que comieras, pues eso, cereales que estuvieran contaminados, que tuvieran el cornezuelo del Centeno, con lo cual me llama mucho la atención que una zona en concreto, y aunque sea diferentes épocas, fuera donde se produjeron todos esos... ¿Y por qué? Además, no sé, ¿por qué les dio por bailar? En concreto. Yo conozco, y un día hablaré de ella, no lo voy a decir ahora, un caso, y ahí sí hay pruebas de que se produjo a raíz de la gente haber comido un alimento que estaba contaminado por el cornezuelo del Centeno, y además en ese hubo canibalismo, no digo más, ya lo contaré. A mí me suena que hay uno más actual, no en Europa, pero que hay uno más actual. Ahora, a día, vamos, no... Después de 1518, no ahora. Ya. O sea, 1700, 1600, 1800. Me suena que hay alguno. Luego también te puedo decir que otra posible causa fuera un estallido de histeria colectiva. Porque estaban pasando tiempos muy jodidos con hambre, enfermedades, desesperación espiritual, en una escala que no hayan visto nunca. Hombre, pero es que yo creo que toda la Edad Media, como lo llaman siempre, es la Edad Oscura, ¿no? La Edad Oscura. ¿Cuándo? No estaba así la población en general. Ten en cuenta la peste, guerras, hambre... O sea, fue una época, de ahí ese apelativo que se le da de Edad Oscura, que es que yo no sé cómo sobrevivió el ser humano a esa época, la verdad. Bueno. Y otra posible explicación, que estuviera en estado de trance. ¿Pero todos? Todos. Estaban todos en la misma condición psicológica, estaban todos hecho mierda. Fue una histeria colectiva, como tú has dicho. ¿Lo que provocó el trance? Que se propagó, se pegó. Sí, la histeria colectiva es fácil sí. que se contagie. Sí. Lo bueno es que se dedicaron a bailar. Pero no a liarse a hostias. Sí, no, es que, vale, la histeria, pero podía a unos hacerles bailar, igual que al primero que empezó. Sí, y otros, claro, otro tipo de paranoia. Pero por imitación, por lo que es el fenómeno espejo. Sí, nuestras neuronas espejo, sí. Bueno, vamos a continuar con el programa.
Y continuamos con el tema principal, sucesos extraños durante la guerra. Y claro, los militares que durante la época, de todas las épocas, vamos, han participado en alguna de las múltiples contiendas que ha habido aquí, en este planeta, pues en ocasiones han sido testigos o han sufrido en propias carnes sucesos, encuentros o vivencias extrañas o inexplicables. Y una de estas vivencias, el testigo la relata en el programa Coast to Coast, en una entrevista que le realiza el famoso Arbel, el locutor de Coast to Coast, y el caso es muy interesante. En dicha entrevista, bueno, voy a relataros el caso. El testigo formaba parte de un pelotón que estaba realizando una misión. Concretamente esta misión comenzó el día 17 de diciembre del año 1974 en Corea. Los soldados penetraron a través de la orilla de un río que era pequeño y sus márgenes tenía un bosque bastante frondoso. Cruzaron el río y tras andar un tiempo llegaron a un claro. Esto les extrañó. Encontrarse un claro despejado absolutamente en medio de esa zona tan boscosa, tan llena de árboles, matorrales y plantas, pues les llamó la atención. Y también se percataron de un silencio extraño. No había ruidos de animales típicos en cualquier zona como esa. Y otra cosa también les extrañó, era la ausencia de insectos. No había ningún tipo de insectos revoloteando a su alrededor, como era habitual. Bueno, buscaron explicación, claro, a ese silencio. Y lo primero que pensaron es que cerca de ellos debería de haber algún tipo de patrulla o que estuviera por la zona enemiga. Bueno, el jefe de pelotón mandó a varios soldados pues a investigar si eso era así, si en las inmediaciones pues había algún tipo de enemigo, y esperaron. Bueno, tras mandar al explorador, pues revisó toda la zona, regresando para informar al jefe de pelotón, y simplemente le informó de que no había encontrado ningún tipo de evidencia de enemigos. También vieron una cosa muy extraña en ese claro. ¿Qué vieron? Pues montones de estiércol, varios, grandes, y, a ver, sorprendidos, porque además de estos montones de estiércol, que debían de ser de un animal bastante grande, más grande que un elefante por el tamaño de esos montones, además de eso, encontraron cuerpos de animales repartidos por la zona, muertos, y además no lograban identificar de qué animales se trataban. Entonces, ahora ya, entre asustados
y perplejos. No sabían qué hacer. Y además, seguían toqueteando los cuerpos de estos animales no identificados, ¿no? Y de repente un sonido que procedía del borde del área del claro, de la zona ya boscosa. Quedaron todos mirando hacia donde procedían los ruidos para ser testigos de cómo varias criaturas de aspecto humanoide y de un gran tamaño salían en dirección hacia ellos desde el bosque. No se parecían a nada que conocieran. Las criaturas, estas, tenían un tamaño de unos 2,5 metros de altura. Eran grandísimas y además tenían una coloración amarillenta. Además, como brillante, y sus manos tenían 3 dedos que finalizaban en una garra. O sea, eran terroríficos. Sus caras eran planas sin ningún tipo de rasgo. Simplemente tenían 2 ranuritas como donde debía estar la nariz. Su aspecto, según relatan los testigos, este testigo en concreto en el programa de Arbel, era malvado. Él lo califica como malvado. Bueno, asustados, evidentemente, se agazaparon, incapaces de reaccionar, y las criaturas pasaron junto a ellos, sin prestarles ningún tipo de atención. Los ignoraron completamente. Ahí fue cuando sí, ya reaccionaron, asustados, y comenzaron a correr. Corrieron para percatarse que tras ellos unos ruidos los perseguían. Ruidos, las pisadas cada vez eran más cercanas. Varios soldados pararon para girarse y disparar sin un blanco concreto y sin verlos. Esperaron un poco disparando hasta ya ver cómo esas balas rebotaban. No les hacía absolutamente nada, ningún tipo de daño a estos seres. Al ver esto, evidentemente, corrieron más rápido todavía, más aterrados todavía. Su única forma, era llegar hasta un bote que tenían atado a la orilla del río. Montarse en él y huir. Esto era lo único que querían, llegar hasta allí. Y llegaron, montaron y arrancaron presurosamente, y cuando ya creían estar a salvo, a una distancia prudencial de estos seres, pararon para mirar a la orilla y ver docenas de estos seres que gritaban y los miraban alejarse. Ellos se aterraron todavía más de qué podría haberles sucedido de no haber llegado al bote. Y esto relata el testigo a este locutor, a Arbel, en su programa Coast to Coast. ¿Qué te parece, Ricardo? Impactante. A mí me parecen unos seres, no sé cómo calificarlos, terroríficos. O sea, encontrarte con eso y encima no uno. Una mano terminada en una garra. Sí. De 2 metros y pico. Sí.
Y no uno. No, docenas. Docenas. O sea, madre ¿No mía. les hacían daño las balas? No. Curioso. Y también me surge una pregunta. Esos animales que encontraron muertos, esos cuerpos, que ellos no lograron identificar, no quiere decir con esto que fueran animales, no sé, quizá en esa época todavía no estaban catalogados, o son unos animales, digamos, poco, que se han visto poco o demás. Pero también me llama la atención, ¿no? Que casualmente encontraran cuerpos de animales que ellos no reconocían. Seres antropomórficos que no eran humanos y animales que no reconocían. Sí. 2 más 2 son 4. Sí. Y Bueno. que entra en otro plano de existencia, otra realidad alternativa o qué. Pues no tengo ni idea, la verdad. Había bichos que no se conocían, era todo súper extraño, es como si estuvieran en otro sitio, ¿no? Puede ser, pero a ver, las selvas, hay bosques inmensos, hay zonas inexploradas. Todos los años se descubren nuevos y se catalogan nuevos animales, insectos y demás, con lo cual no lo sé. Bueno, pero una cosa es un insecto, otra cosa es docenas de alienígenas o lo que fueran eso. Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Normalmente cuando se ve a un yeti, un sasquatch, un tal, se ve uno, Claro. no docena. Sí, no, a mí me llama la atención eso. Y os habéis fijado que en casi todos los relatos, todos los testimonios, el ser que ven tiene un pelaje o un color amarillento. Eso es curioso, ¿no? Y digamos que tiene como luminosidad o es un poco fluorescencia propia, ¿no? Un tipo de... Eso también me llama la atención. ¿Pueden ser el mismo ser? No creo. No creo. Bueno, no lo sé. ¿O sí? Es que... Te paras a pensarlo, las descripciones tienen rasgos en común. Puede. Y ahí sí que no estoy yo con drogas psicodélicas, o sea, puede haber algún caso que sí sea por ese motivo, pero aquí es raro, porque además un sargento o otro tipo de grado dentro del ejército, reflejar en un informe cosas así, puede ser su... Ahí se la está jugando. Sí, o sea... Puede llevar al retiro forzoso. Sí. Y mira, me gustaría también contaros otro caso. En este caso, nunca mejor dicho, es una batalla. Es una batalla que se produjo en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, es una de las batallas más raras que ha habido. Y digo de las más raras, porque ha habido muchas raras. Bueno, pues lo sucedido es lo siguiente. Esta batalla de la que voy a hablar ni fue decisiva, ni tampoco fue importante. Sí, fue extraña, eso por descontado. Y os hablo de la batalla por la fortaleza de Osowiec, en Polonia, sucedida durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Situada al margen del río Biebrat, la fortaleza construida en el siglo XIX. Fue construida para proteger la frontera occidental de Rusia de posibles invasiones, ¿no? Considerada además de gran importancia estratégica por estar dentro de la ruta más corta para entrar en territorio ruso, con lo cual era muy importante. No se trataba de una fortificación grande, pero sí estaba muy pertrechada, era de forma casi circular y construida en hormigón reforzado. Además, rodeada de trincheras y alambre de espino, la fortaleza
llevaba ya ocupada por el ejército ruso desde hacía tiempo. Contaba con una guarnición de cerca de unos 1000 hombres, además de 69 cañones para defenderla. El día 25 de febrero de 1915, el ejército alemán comenzó el ataque contra esta fortaleza. Y comenzó con un intensísimo bombardeo. Los oficiales alemanes pensaban que sería fácil conquistar la fortaleza. Pero estos intentaban una y otra vez tomar la fortaleza sin éxito. Incluso llegaron a ser repelidos y forzándolos los rusos a que estos pues se replegaran. O sea, quedando totalmente en ridículo las tropas alemanas. Y avanzamos en el tiempo, hasta 6 meses después de que comenzara este ataque, ya convertido en un asedio. El ejército alemán, ya cansado y siendo los mandos conscientes de lo poco eficaces que eran sus ataques y bombardeos, porque no os perdáis el dato, 500.000 bombas aproximadamente fueron lanzadas sobre la fortaleza, una barbaridad. Pues los oficiales alemanes ya no querían dilatar más en el tiempo la toma y conquista de esta fortaleza, con que estaban planeando cómo tomarla ya de una manera decisiva. Por otro lado, en el interior aún resistían valientemente aproximadamente unos 200 soldados rusos, que además, tras 6 meses de asedio, en donde el hambre, enfermedades a las que tuvieron que enfrentarse los rusos, pues no había minado sus ganas de aguantar y resistir todos los embistes de los alemanes. Por fin, o finalmente, el día 6 de agosto de 1915, el ejército alemán comenzó su ataque definitivo, o el que ellos pensaban iba a ser definitivo. Para ello usaron gas de cloro. Los rusos en el interior de la fortaleza no contaban con demasiadas máscaras y tampoco un lugar donde poder refugiarse de un ataque como ese, ¿no? De un ataque con gas. Y vieron como una nube de color amarillo verdoso, con unos 12 metros de altura, pues comenzaba a entrar dentro de los muros de la fortaleza. Los soldados rusos enseguida notaron en sus bocas un sabor metálico, ¿no? Escozor en la garganta y en el interior del pecho. Bueno, pero claro, ¿cómo funciona este gas, no? Pues voy a contaros resumidamente antes de continuar con el relato de lo que allí sucedió. Pues cuando este gas entra en los pulmones de un ser humano, reacciona con la humedad, con los líquidos del organismo y forma ácidos. Además, en altas concentraciones actúa también como asfixiante al provocar espasmos en los músculos de la laringe y las mucosas, con lo cual te quema por dentro y encima y además te asfixia. Lo primero que alguien que ha sido atacado por este gas siente es la irritación de las mucosas oculares de los ojos, de la nariz y de la garganta. Esta irritación va en aumento hasta que produce dolor, un dolor además agudo y quemante. Luego llega tos con muchísimo dolor, vómitos de sangre y finalmente la muerte. Bueno, y al ver esta nube, ¿no?, que ya entraba dentro de los muros de la fortaleza, la única opción que tenían los rusos era la de tratar de evitar inhalar el gas, ¿no? Por lo que
taparon sus bocas y nariz con un pañuelo húmedo. Pero debido al asedio, pues la falta de agua, tuvieron que usar para humedecer los pañuelos su propia orina. Los alemanes, por otro lado, pues dejaron tiempo para que el gas actuara, ¿no? Y además, para asegurarse de no encontrar ningún tipo de resistencia, la artillería disparó gran cantidad de proyectiles sobre la fortaleza. Así pretendían acabar pues con aquellos que no hubieran muerto como consecuencia del gas. Al terminar la artillería, 7.000 soldados alemanes, equipados además todos con máscara, avanzaban tranquilos y confiados hacia la fortaleza. Y además convencidos de que no encontrarían resistencia. Pues estos atravesaron los muros. Y fueron recibidos por lo que parecía en un primer momento un ejército de zombies. Y veréis por qué digo esto. Pues unos 70 supervivientes rusos, con el teniente Vladimir al frente de ellos, se lanzaron contra los alemanes que ya empezaban a entrar dentro de la fortaleza. La imagen que los alemanes vieron les hizo huir, evidentemente. Y pongámonos en la piel de uno de esos soldados alemanes. Imaginemos esa escena, ¿no? Entre la nube de gas y como salidos del inframundo, ver aparecer a decenas de famélicos soldados rusos con su bayoneta calada, sus uniformes hechos jirones y gritando entre agónicos estertores. Además, tosiendo sangre y moviéndose torpemente, lo cual es la pura imagen de un zombie. Pero este no es el final de esa batalla. Los rusos aguantaron aún varios días, donde fueron todavía más bombardeados incesantemente por los alemanes. Hasta que el día 22 de agosto, los pocos rusos que todavía estaban vivos dentro de la fortaleza fueron rescatados. Abandonaron la fortaleza, no sin antes destruirla y además destruir todo aquello que pudiera ser útil a las tropas alemanas. ¿Qué te parece esa batalla? Sorprendente. Sí. Sorprendente eso. Y qué heroicidad la de los rusos, ¿no? ¿Cómo aguantaron solo 70 ante 7.000 y los hicieron huir? Los mitos dicen que llegaron hasta Kiev. Pero eso, los mitos. Sí. Cierto es que los alemanes se acojonarían al verlos. Evidentemente. Después de los efectos que hace el gas, ver cómo tenían la cara fundida. Y la cara y el resto del cuerpo que tuviera todo fundido, la ropa pegada al cuerpo. Pensaron lo que tú has dicho, claramente. Sangrando. Que eran zombies. Hombre, en esa época zombie no se conocía, pero sí vieron, lo que sé. Muertos pues vivientes. eso, Muertos vivientes. Sí, un ser, un soldado que se ha levantado Sí. digamos, de No la muerte. palabra como tal zombie, pero No. seres que se habían levantado de la tumba. Es que claro, como tú dices, imaginaros, ¿no? Y encima, en el horror de la guerra, ver una cosa así. Sí, aparecer. Tú como soldado alemán mirando a través de dos cristalitos, ¿no? Que eran las gafas de la máscara de gas y ver aparecer entre ese gas verdoso y amarillento, gritando y moviéndose y sangrando
que Yo me pongo vienen en el hacia lugar ti, de- vamos. Yo me pongo en el lugar del alemán y ya te lo digo, me voy echando patas en dirección contraria, dejando muy mal olor. Vamos, a mí no me vuelven a ver hasta Berlín, ¿no? Que llegue a Berlín. Pero Vamos. dejando muy mal olor. Le digo luego a Fire, tira tú, vete tú para allá y luego ya. Pues ya digo, como he dicho al principio, no es un caso muy extraño, ¿no? Pero sí es una batalla que ha sido muy famosa, ¿no? Por el suceso, ¿no? Por esos soldados rusos, la manera de resistir, que no se rindieron y aún, como he dicho, entre gritos, que eran más gritos de dolor, de estar muriéndose, que de... Espera, ahí ya lo tenían todo perdido, dirían, pues tira para adelante, que sea lo que sea, ¿no? Yo creo que casi preferían que les pegaran ya un tiro, pero llevándose a alguno por delante. Sí, claro, no, eso es... Tenían que tener el cuerpo, vamos. Sí, no, a mí Se eso... puede comparar, yo la compararía casi quizá con la batalla, las batallas de los espartanos en la actualidad. Sí. O sea, la batalla de Sí, 300. de las Termópilas, sí. Sí, evidentemente sí puede ser comparada porque... Estaban más jodidos, estaban con el gas, estaban desfigurados, estaban medio muertos. Pero yo creo que se podría comparar con esa batalla. Sí, pero eran, efectivamente, como tú dices, eran dos ejércitos desproporcionales, el número de efectivos de uno y de otro, y además fueron machacadísimos, vamos, yo creo que... y era buena la construcción de la fortaleza, ojo, porque aguantar 500.000 proyectiles... O que los otros eran muy malos, disparando. Sí, o no sé, pero, joder, me parece también un gasto de recursos, solamente por el hecho de hacerse con esa fortaleza que o debía de ser muy importante estratégicamente, o no lo sé, o ya era empeño, ¿no? de algún... Y cabezonería, sí. de algún oficial alemán en decir, no podemos quedar así, ¿no? Y quedaron mal. Porque aún después, todavía, pudieron... O sea, fueron rescatados los pocos que quedaron y destruyeron la fortaleza. Con lo cual, los alemanes claramente perdieron. Y bueno, ahora vamos a irnos con tu sección, Ricardo. Vamos a irnos con la sección recomendaciones. Pues hoy en mi sección tenía otra cosa preparada, las cosas como son, pero hablando de lo que hemos hablado, creo que voy a recomendar dos juegos de rol, porque la guerra no siempre es... Se puede ver la guerra de otro punto de vista. Dos juegos de rol basados precisamente en guerras reales, pero con sucesos extraños, y una aventura, una mini campaña, una aventura larga, que es igual, es en una guerra. Primero voy a hablar de Never Going Home. Traduzco el título. Nunca volverás a casa. Precisamente está basado en la Primera Guerra Mundial. Y la historia principal de este juego es que después de la batalla del Somme, que siempre se ha dicho que ha sido una de las peores que ha habido, se abrió un velo que abrió por el que pasaron seres de otra dimensión y para dedicarse a hacer fechorías en la nuestra. Es un juego, lo ha publicado, este está en español publicado, lo ha publicado Cursor Inc. hace 2 años prácticamente. Y a mí personalmente es un juego que me gusta porque no voy a entrar en dinámica de nada. Es un juego muy sencillito, con sistema diferente a lo normalmente visto en juegos de rol. Y eso, muy fácil y muy sencillo. Y para lo que es, estamos hablando de un juego de guerra muy mortal.
Y ahora voy a hablar de otro que yo creo... No me quiero pillar los dedos, pero juraría que también lo van a traer en español. La pronunciación de este va a ser un poco rara, porque no sé alemán y... Estoy hablando de Achtung Chulu. Achtung es una palabra alemana, no sé qué significa. Pero bueno, este es en la Segunda Guerra Mundial. Y mezcla los mitos de Chulu, de H.P. Lovecraft, con la guerra. En este caso estoy hablando de la última versión que se publicó el año pasado, como mucho hace 2, del sistema 2 de 20. Pero es un juego que tiene bastante tiempo en el mercado. La primera edición salió en el... Lo busco un momentito. Juraría que llevaba como 20 años o así publicado ya. Y es otro juego que también mueve bastante. Es un juego, eso... investigación, muy pulp. Y el sistema... Estamos igual. Es un sistema que a mí personalmente me gusta. No es tan sencillo como el anterior, pero no es complicado, o sea, no es... Hay juegos que son, venga, saco la calculadora y me pongo a hacer números. No, este es fácil. Y la aventura de la que quiero hablar es La bestia no debe nacer. Que este es en la primera, no me acuerdo bien si era en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo bien. Pero bueno, es igual, es en la guerra. Y estoy hablando en este caso de un clásico. Lo publicaron hace 2 años, una versión nueva, pero vamos, un clásico de Ricardo Ibáñez, que lleva ya en el mundillo este desde casi el principio, desde los 90 o incluso antes. Y eso es una aventura. Bueno, voy a decirlo, me parece curiosísimo, esta la he jugado. Me parece curiosísimo. Tenía un prólogo. En el prólogo moríamos todos los personajes, sí o sí. Con lo cual eso, guerras. Es que las guerras son lo que son. Y después del prólogo viene la aventura en sí misma. Y aquí directamente, digamos que no le cojas cariño a tu personaje. Tienes una lista de 27 pregenerados, 27 personajes ya preparados para jugarla. Y si se muere uno, coge otro. No le cojas cariño a los personajes. No te sirve de nada porque van a morir todos, tarde o temprano. Y es eso. Luego también puedo hablaros de comandos de guerra. Así como algo... como dato interesante, fue uno de los primeros juegos de rol publicados por españoles. Allí por los 90, 91, 92, juraría que lo publicaron. Tuvo 3 ediciones, pero vamos, ya no se sabe más. Y hablando de todo este tema, estaba pensando en una película, pero lo malo es que no me acuerdo del título. Si me puedo llevar mi compañero Javi, que seguro que la ha visto. ¿Cuál? Una película de la guerra que realmente donde están es en el patíbulo. No es de hace mucho. Es de hace 5, 6, 8 años, como mucho. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. No, pues no. Que estaban en las trincheras y realmente donde estaban en el patíbulo. Pero no me acuerdo del nombre. Era curiosísima, era muy curiosa. Sí, transcurría durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial. Vale. Que no es de hace mucho, he dicho 8, máximo 10 años. Pero no me acuerdo del título. No, es que sí, es que es un título bastante... Seguramente sabes de la que te hablas. Sí, Porque es una película muy curiosa, no se puede decir que sea buena como tal, pero viene acorde al tema que hemos hablado. Y está bien, tiene cositas bastante... para ver la crudeza de la guerra y demás. hombre,
la guerra, para mí, a mí personalmente pienso que todas son crueles, ¿vale? Pero Sí. la Primera Guerra Mundial fue, La peor. vamos, cruel. La peor. La guerra de trincheras, rodeados de ratas, humedad, enfermedades, hambre. Terrible, terrible. Y voy a hacer otra recomendación que me acaba de venir a la cabeza. Es un cómic, pero bueno, mañana se estrena la serie. Y voy a irme un poquito en el futuro. Esto no es un hecho real. El cómic está basado en la Segunda Guerra Civil Americana. Se llama DMZ, zona desmilitarizada. Y las barbaridades que ocurren ahí son para... recomiendo el cómic. Es una obra de arte. ¿Y cómo se titula? DMZ. 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 Ujú. Mañana estrena la serie. De la serie no puedo hablar todavía. Sale Rosario Dawson como protagonista. Es una pieza de actriz, pero todavía no la he visto. Lo mismo la semana que viene hablo un poquito de ella. Ya habré visto el primer capítulo, lo mismo hablo un poquito de ella. Pero hoy no puedo jugármela. Y hasta aquí mi recomendación del día. Muy bien, pues muchas gracias. Pues vamos a continuar. Y continuamos. Y mira, voy a daros un dato curioso. ¿Sabéis cuál es la guerra más corta vamos, de la que tengamos datos, ¿no? ¿Qué ha habido? Voy a decir, duró 38 minutos, ¿eh? Otra pista, ¿no? ¿No caes? Pues fue... Sé cuál es, pero la tengo en la punta de la lengua. Bueno, pues ya os lo digo yo. Fue... ya os digo, duró entre... Vamos, no hay... Pero entre 38 y 45 minutos, dicen los libros. Y fue en el año 1896 entre... bueno, la llaman la guerra anglo-zanzibariana. Ya ves, Zanzíbar, esta potencia, entre comillas, vamos, Lo es, aunque parezca que no lo es. se enfrentó a los ingleses. Y la cosa llegó, la primera batalla se iba a producir en el mar. Entonces desplegó toda la armada inglesa allí y un solo barco de Zanzíbar. Con lo cual, cuando los vieron aparecer a los ingleses, dijeron, ya está, hemos llegado. O sea, 38 minutos más o menos. Aunque no pegaron un tiro. No, o sea, vieron... Vamos a ver, estamos hablando en esa época de la armada inglesa, o sea, de una de las poderosísimas. Esto fue por dejar de ser colonia, ¿verdad? Pues sí. O sea, a mí me parece un enfrentamiento pues como antes, ¿no? Totalmente desproporcional de un país a otro, o sea. Pero bueno, no llegó a más. Y como dijo ¿no? Esto viene reflejado en el libro, ¿no? El arte de la guerra, ¿no? Lo mejor de ganar una guerra es no tener que disparar ni un solo tiro, ¿no? Es el que todos... Y bueno, ya en el transcurso del programa, ¿no? Durante el programa hemos hablado, pues, de batallas raras, hemos hablado de sucesos y encuentros extraños. Y vamos a finalizar, cambiando un poquito de tema. Vamos a hablar de dos temas. De dos temas ya para acabar. De lo imaginativo que son los científicos e ingenieros a la hora de crear, de inventar métodos y armas para acabar con el enemigo. Todos los ejércitos del mundo, y de cualquier época,
pues han experimentado y han creado armas, ¿no? Y no voy a hablar de las más destructivas o de las más aterradoras. Todo lo contrario. Os hablaré de las armas más extrañas. Algunas incluso, yo diría, ridículas. Además, por empezar, porque, claro, esto sería un programa larguísimo, solo dedicado a este tema. Pero vamos a empezar por algún lugar, por algún punto. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi fue muy original, o uno de los más originales en este tipo de creaciones, de idear armas. Los nazis tenían un grupo de armas a las que denominaron armas limpias. Estas armas eran llamadas así porque utilizaban para su funcionamiento pues, la energía del medio ambiente. Y la primera de las que os quiero hablar es el cañón de viento. Este funcionaba con oxígeno e hidrógeno, los que al unirse pues, creaban una mezcla mortal. Tras detonar esta mezcla, el cañón lanzaba un proyectil de viento, una especie de golpe de aire comprimido, ¿no? Y además de vapor. Y este producía un efecto muy similar a lo que es una granada de mano. Otro de estos inventos, o dentro de este grupo que llamaban armas limpias, era el cañón sónico. Dos reflectores parabólicos conectados por tubos formaban lo que podríamos llamar la cámara de disparo del arma. Por los tubos se introducía a la cámara y llegaba a la cámara pues una mezcla de oxígeno y metano, ¿no? Y esta era detonada, ¿no? Las ondas de sonido que producía la explosión pues generaba una onda de choque de gran intensidad y además de gran amplitud. Una persona que estuviera expuesta aproximadamente medio minuto, pues moría debido a esa onda sónica que producía, ¿no? Otra de las armas con las que realizó pruebas este ejército nazi tan original en crear armamento fue una a la que llamaron arma vórtice. Esta era muy parecida, tanto en funcionamiento como en los efectos que producía a la anteriormente mencionada cañón de viento, con lo cual, solo que esta, al disparar, también lanzaba, mezclado con el aire, un polvo que era de carbón y que también se prendía fuego, ¿no? Y la última de las que voy a hablaros, del ejército nazi, es el que llamaron cañón solar. Un gigantesco reflector que a modo de espejo debía de captar pues, una gran cantidad de rayos solares y focalizarlos hacia una zona para que el arma fuera efectiva, ¿no? De este arma, de este cañón solar, se creó un prototipo, se construyó, pero casi al final de la Segunda Guerra Mundial fue robado por el ejército americano. Y bueno, no quiero dejarme uno más, también del ejército alemán, fue la bomba endotérmica. Esta se lanzaba desde cualquier avión, ¿no? Y al detonar la bomba, pues creaba en un inmenso frío que congelaba, helaba, pues todo en un radio de 1 kilómetro aproximadamente. Muy cruel, me parece a mí, esa arma, ¿no? Esa bomba. Pero el ejército de Estados Unidos también cuenta con científicos imaginativos. No vayamos a pensar que solo los alemanes son los que idean
este tipo de armas? Pues mira, los científicos que idearon la bomba gay fueron americanos, nombre informal que para denominar a un proyecto, denominaban así a un proyecto de un arma química no letal que estaba investigando pues la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En un documento desclasificado por el Ejército de Estados Unidos, pues cuenta o dice, ¿no?, cómo funcionaba esta arma, ¿no? Y pone lo siguiente, ¿no? Un fuerte afrodisíaco lanzado sobre tropas enemigas produciría comportamientos homosexuales en el enemigo. Así es como ellos dicen que funcionaría esa bomba gay. También en ese documento la describe como un arma desagradable, pero completamente no letal. Y no dejando la investigación de esta arma, un nuevo golpe de ingenio les vino a los científicos americanos, y no fue ni más ni menos que pensaron que rociar a las tropas enemigas con feromonas de abeja para luego esconder muchas colmenas en la zona donde iba a producirse una batalla y esperar a ver qué sucedía. Ridículo me parece a mí. ¿Qué te parece, Ricardo? Ridículo. Igual que la otra, no sé qué año sería, pero vamos, es... No, pues, ojo, no es muy antigua, ¿eh? Cuidado. Pero yo me pregunto, vamos a ver. Tú lanzas una bomba con feromonas de abeja, pero si antes has tenido que ir a esconder las colmenas. O sea, vamos a ver. Sí, es un poco absurdo. No tiene ningún sentido. Mandas a soldados ahí a la espalda con colmenas a esconderla y para luego esperar a que lancen la... No sé, ridículo total y absolutamente. Y también han tenido... Es que Estados Unidos y los nazis yo creo que son súper originales los científicos. Yo creo que son los que prueban los psicodélicos allí también, ¿eh? Cuidado. Porque mira, los parapsicólogos, a los que los científicos no dan nada de credibilidad, ¿no?, pues también participaron en este tipo de experimentos con el ejército de Estados Unidos. Entre el año 1972 y 1996, el Pentágono gastó $20 millones probando presuntos poderes extrasensoriales. Los experimentos fracasaron. Y los documentos fueron desclasificados por la CIA en el año 2002. Con lo cual, vamos a ver, también realizaron otros experimentos, ¿no? Por ejemplo, sobre los efectos de las drogas alucinógenas en los militares. Y este sí que me llama la atención. Fijaros en este porque, madre mía, presentarse voluntario. El experimento era cómo los soldados podrían sobrevivir a una caída a la velocidad del sonido. Se presentaban voluntarios. Forzosos serían. Sí, pues vamos, yo no voy. Creo que no sobrevivió ninguno, ¿eh? Me da a mí. ¿Y cómo hacían para que cayeran a la velocidad del sonido? Lo desconozco, la verdad. Es que... A lo mejor iba silbando. Claro, no sé. Es que es un poco... No lo sé. Estos capaces son de atarlo, lo amarraban a un cohete y lo lanzaban. Sí, porque otra no hay. Caían a... No lo sé. La verdad no. que lo desconozco. También, pues, experimentaron con los efectos en los militares, en los soldados con gas nervioso. O el eliminar en los soldados la necesidad de dormir. Para así conseguir un soldado, pues, 24/7, ¿no? No necesitaba dormir y tal. A ver, y esto lo digo así, que sepamos o que ellos dieran documentos como que han fracasado esos experimentos, cosa que yo dudo, pero bueno, o que hayan dejado de realizarlos.
A mí no me importaría que lo de los poderes extrasensoriales hubiera funcionado. Bueno, yo... Como lector de cómics que soy. Ajá. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa. Pero antes de despedirnos, me gustaría recordar a nuestros oyentes, pues cómo pueden contactar con nosotros. Pues lo pueden para criticar o preguntar o contarnos alguna experiencia, incluso proponer algún tipo de idea o tema. Para todo esto y para más, pues pueden escribirnos al correo lajaulaepandora@gmail.com o también a través de la zona que está destinada a comentarios en cualquiera de los programas. Y, como he dicho, hemos llegado al final. Gracias, Ricardo. Un placer, como siempre. El placer es Y mutuo. el tema, como he dicho al principio, súper interesante. Hombre, es que esto daría para debatir días y días. Este da para más de un programa. Sí, han sido casos raros y está entretenido. Incluso alguna batalla de la antigüedad, que también las habría con sucesos extraños. Sí, lo que pasa es que ese tipo de... Está menos documentado. Sí. Y no tanto menos documentado como pasaba cualquier cosa, era... Sí. Hostia, que un rayo, es Zeus. Sí, gira a la fantasía, leyenda o... Al misticismo. Sí, religioso, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil, aparte de encontrar documentos, que si uno lo encuentras, pero... Más complicado además eso, es Es lo que que te digo, cualquier cosa que les pasaba era un dios. El tema... Con lo cual... Como casi todos los temas, dan para mucho. Dan para mucho. Y tal. Pues muchas gracias, Ricardo. Un placer. Y gracias, Óscar. Un placer. Igualmente. Y yo, como cada programa, pues quiero despedirme pues con una cita. Y la de hoy es de uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, la verdad, que es, era Groucho Marx, que dijo: inteligencia militar. Estos son dos términos totalmente contradictorios. Gran frase de un gran humorista. Gracias por estar al otro lado. Soy Javier Díaz y esto es La Jaula de Pandora. Hasta pronto. Audio Jungle.